Hey, how's it going? Philip here, and if you're watching this video, you've probably got an English exam next week, am I right? Or maybe tomorrow. If it's tomorrow, you need to pull your socks up. So, let's get started. Espera. Pues yo soy un experto en este tema porque yo vivo con Isabel y me pone muchas condiciones, reglas, le gusta darme consejos y echarme la bronca. Así que yo escucho todos los días estas estructuras gramaticales. Hello. Are you alright? Right. I've told you 1,000 times, Philip. If you leave the toothpaste open, it gets dry. It's true, yeah, that's a zero conditional. That's what we're doing today. What zero conditional? What are you talking about? I cannot brush my teeth now, so how are you going to sort this out? Ok, empezamos con la condicional más fácil, the zero conditional. ¿Cuándo se usa, Isabel? Se usa para hablar de verdades universales, es decir, de hechos que siempre ocurren cuando se da una condición. Por ejemplo, si no lavas tus calcetines, huelen mal. If you don't wash your socks, they smell bad. ¿Y cómo se forma el zero conditional? Pues en la oración condicional usamos el present simple y en la oración resultante también usamos el present simple. Simple, isn't it? Easy peasy. También con el zero conditional podemos empezar las frases con when. Entonces podría decir también, when you don't wash your socks, they smell bad. Y con todas las condicionales podemos dar la vuelta a las oraciones. Puedes empezar con la oración resultante y en este caso no ponemos una coma. También es muy común utilizarlo para dar instrucciones u órdenes. Por ejemplo, Philip, si llama a tu madre, dile que quiero hablar con ella. If your mother calls, tell her I want to speak to her. And now the first conditional. When do we use it, Isabel? Pues se usa para hablar de situaciones probables, reales, en el futuro. Si no limpias la casa, dormirás en el sofá. If you don't clean the house, you'll sleep on the sofa. Como puedes ver, esta condicional se forma con el present simple y will o won't. Y por supuesto, siempre intentamos usar las contracciones. I'll, you'll, we'll, they'll, he'll, she'll, it'll. Otro ejemplo sería, if I sleep on the sofa, I won't sleep well. And now the second conditional. When do we use it? Pues lo usamos también para hablar del futuro, como con el first conditional, pero en este caso la condición es hipotética, es decir, es muy poco probable que ocurra. Por ejemplo, si ganara la lotería, me mudaría a Japón. If I won the lottery, I'd move to Japan. Aquí estamos usando the past simple y would. También se usa para hablar de situaciones en el presente que no se pueden dar porque son imposibles. Por ejemplo, si él fuera más alto, llevaría tacones. En inglés, ¿cómo lo dirías? Cuidado. If he were taller, I'd wear high heels. It's the subjunctive. En español no dirías si él era más alto, pues tampoco en inglés dirías if he was. Se dice if he were taller. Y se usa were para todas las personas del singular y plural. If I were, if you were, if she were, if he were, if we were, if they were, if it were. So remember, if you're using a second conditional, use were. Y mi favorita,
para dar consejos. Si yo fuera tú, viajaría a Inglaterra más a menudo. ¿No ves que tu madre te echa de menos? If I were you, I'd travel to England more often. Ok, ahora las cosas se complican un poquito. The third conditional. ¿Cuándo lo usas, Isabel? Este es mi favorito porque es el que utilizo para echarle la bronca a Philip. Y es que el third conditional se usa para hablar de una situación imaginaria en el pasado. Philip, si no hubieses estado mirando tu móvil, no habrías quemado mis tostadas. If you hadn't been looking at your phone, you wouldn't have burnt my toast. Listen to the pronunciation. If you hadn't. If you hadn't, you wouldn't have. You wouldn't have burnt my toast. ¿Puedes repetir esta frase con las contracciones sin leerlo? No tan fácil, ¿eh? ¿Y cómo se forma la tercera condicional? Pues con the past perfect en la oración condicional y would have plus past participle en la oración resultante. También es el condicional que se usa para hablar de arrepentimiento. Por ejemplo, si no te hubiera dejado a cargo del desayuno, no habrías quemado mis tostadas. En inglés, ¿cómo lo dirías? If I hadn't left you in charge of breakfast, you wouldn't have burnt my toast. And we would have had some breakfast. Para mí esta es la condicional inútil y nunca lo uso porque no puedes cambiar el pasado, así que forget about it. If I had remembered to put the lid on the toothpaste, it wouldn't have got dry. Okay students, that's everything for today. Thank you very much for watching. Now before you go, I highly recommend you check out our blog post on conditionals because there we have some interactive exercises where you can practice your conditionals even more. As with anything in English, the key is practice. So make sure you check it out, the link is in the description. And for all you super motivated students, a little secret, we are preparing a new course and it's a grammar course which will be available at Amigos Ingleses Academy. We're not sure when it's going to be ready yet, but if you want more information, just make sure you're signed up to our academy. Okay, thanks for watching and see you soon. Bye.